Antes de que existieran las pantallas, ya había una historia. La radio fue pionera en contarnos todo sin mostrarnos absolutamente nada. Solo era imaginación y nos evocaban distintas emociones. Hoy, el audio se expande a distintos formatos, a través de podcasts, audiolibros, historias que nos conectan con nuestras emociones. Hoy veremos esa evolución y conversaremos con dos grandes de la industria, no solo local, sino también internacional. Los invito a un nuevo capítulo de El Medio Podcast. Hoy nos acompañan dos grandes profesionales de la industria. Tenemos a dos invitados, Luis Ahumada, CEO y fundador de Media Stream, quien los tenemos de forma remota, ahí en los estudios de su casa, me decía, mientras conversábamos desde los Miami. Y don Gabriel Polgatti, director ejecutivo de RDF y dueño de casa, que nos recibe hoy día en un nuevo episodio. Muy contento de que estén en nuestro hogar radial. Qué bueno. Y gracias por invitarnos. Este no es el primero, ya hemos grabado otros capítulos en sus estudios, así que agradecerles desde la asociación también esta invitación. Y Luis, un gusto que nos podamos conectar. Queríamos tener este encuentro también con ambos porque sabemos que tienen historias en común. Así que sí, mientras hacemos este nuevo episodio, también vamos ahí a escudriñar en ciertas anécdotas que quizás nos puedan compartir. Y por lo mismo, quiero partir preguntándoles a cada uno de ustedes, ¿cuál es su primer recuerdo con el audio que más los marcó? Parte Gabriel. Voy a partir yo, que soy más viejo. Perdón. No quería decirlo. Supongo que hay dos recuerdos. Uno muy inicial, que tiene que ver, como le pasa a casi toda la gente, que tiene que ver con los papás o con los abuelos, la radio que se escuchaba en esos tiempos de manera común, en un espacio común, en la casa, en el living, en la cocina, en lo que fuese. Y en este caso está relacionado con mi papá y la radio Minería, que era la radio que se escuchaba, por lo menos en esa época. No sé si después habrá escuchado otra. Y escuchaba la característica musical clásica de la Minería todas las mañanas. Me imagino que antes de ir al colegio, no tengo esa imagen demasiado clara, pero me acompañó eso durante, no sé, 5 o 6 años, cuando yo tenía 5 o 6, hasta los 10, por ejemplo, o algo parecido a eso. Esa es la imagen más antigua, no la imagen. La imagen mental más antigua que tengo de la radio y del sonido y del audio en mi mente, pero quizás lo primero que me afectó realmente, habiendo sido una escucha permanente, siempre escuché radio toda la vida, especialmente durante los 80, cuando ya era un adolescente, un joven y qué sé yo, pero el primer programa de radio que significó algo para mí, y que si yo un día escribiera mi biografía, cosa que no va a ocurrir, pero si lo escribiera, sería un programa muy pequeño que hizo Iván Valenzuela y Alberto Foguete en la radio concierto, no sé si fue el año 89 o 90, que se llamaba IPC, que desde el nombre era muy bueno porque eran las siglas de Interferencia por Radio Concierto. Y ese programa me transmitió como información media inconsciente de que la radio podía ser muy distinta a lo que yo ya conocía, y por lo tanto, esto visto en retrospectiva, me enseñó de que la radio era como diversa y que podía como tratarse de muchas cuestiones y un medio finalmente súper modular. Así que yo mencionaría esos dos hitos, uno muy inicial y otro un poco más adulto, pero súper significativo. Perfecto. Luis. En mi caso, conectando con lo que dice un poco Gabriel, primero con la radio, porque es como que vamos a hablar hoy día también de eso. Sí. Me acuerdo mucho cuando, no sé, haber tenido 4 o 5 años, mi mamá ponía el despertador, las típicas radios de despertador que se ponían en el velador y se encendía la radio cooperativa. Me acuerdo las menciones horarias que repiten 2 veces la hora, ¿se acuerdan? Son las 7 para las tantos, y las repiten varias veces. Así es. Y con las voces de típica gente como Petronio Romo, y me acuerdo de eso, pero con calidez. O sea, estando al lado de la mamá durmiendo o despertando y escuchar eso antes de irse al colegio. Pero otra cosa también significaría, que yo creo que también es rica en el audio, me acuerdo de una canción que a mis hermanos mayores les gustaba, no a mí, y que sonaba en esos tiempos, era una canción de Starship, ¿se acuerdan de Will Beat City? O sea, como de Will This City. Esa canción, me acuerdo, la primera canción que cerré los ojos y como que imaginé un videoclip. Es como eso de cerrar los ojos, estar medio dormido y imaginar un mundo que en donde en ese tiempo probablemente no había visto ni el videoclip,
Y eso me transportaba, imagínate, y tengo que haber sido muy chico también, 6 años, algo así. Esas son las Son los emociones primeros. que provoca el audio, la radio y que evoca también familia, personas, amigos, en fin, un montón de situaciones que recordamos dentro de nuestra vida. Lo primero que se Sí. nos viene a la mente, obviamente, es la radio como un medio que ha ido adaptándose. Y hoy convive con el streaming, con las redes sociales, con los contenidos digitales, en fin. Y me gustaría hacerles ciertas preguntas relacionadas a qué creen ustedes que buscan las personas en el audio que no encuentran en los otros medios y que tiene un poco que ver con lo que nos estaban contando. Para mí el tema de la emoción y de escuchar la voz, escuchar a otra persona, es como lo más cercano que tú tienes en términos de relación. Entonces, para mí escuchar una música en la radio es recordar a mis padres, a mi abuelo, a mis novios. Pero eso también te permite volarte y transportarte. Y yo creo que eso es lo lindo también del medio, desde mi lado. Y les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que creen que buscan las personas en el audio que no encuentran justamente en los otros medios? Yo tengo la impresión de que hay una cosa muy profunda de la radio que tiene que ver con esta radio que mencionábamos recién, con la radio antigua, si se quiere decir de esa manera, y que se mantiene hasta el día de hoy porque es parte de un ADN que como que transita en el tiempo y que tiene que ver con la intimidad, con la cercanía, con la profundidad, incluso con la velocidad, porque en la radio todo ocurre un poco más lento en relación a otros medios que pueden ser un poco más agitados o que ocurren a una velocidad más, no sé si la palabra descontrolada, pero que hay que tener como demasiada atención. Pero a la vez, hoy en día, manteniéndose ese core, digamos, esa suerte de ADN que sigue existiendo, sobre todo el de la intimidad y el de la cercanía y el de la profundidad, creo que la gente busca algo parecido a lo que buscan los otros medios. Y lo que intento decir por esto es que si hay una característica, y probablemente de esto vamos a hablar después, de la vigencia de la radio, de la capacidad de evolución de la radio, es que hoy día es parte del mix de medios con el cual la gente se enfrenta todo el tiempo y va eligiendo pedazos según sus hábitos, según sus necesidades, porque finalmente lo que busca son cierto tipo de contenidos en ciertos momentos para satisfacer ciertas necesidades. Y tengo la impresión, y esto es una opinión completamente personal, no me considero como un estudioso del asunto, pero naturalmente trabajo en esto, de que antes los medios estaban bastante separados y lo que naturalmente hizo digital, y ahí entramos al streaming que tú mencionabas en algún minuto, los reunió de una manera, no sé si casi total, pero claramente en el mismo universo. Entonces, para ser más específico la respuesta, creo que la gente sigue buscando aquellas características intrínsecas de la radio, pero hoy en un contexto más moderno en el que logra encontrar también aquellas otras cuestiones que los otros medios también ofrecen, porque finalmente estamos como en un mundo súper mega audiovisual y la radio se ha decidido a acoplar a él, pero siempre desde su propia esencia. Luis. Yo, sí, mira, creo que soy obviamente menos estudioso, pero sí he trabajado mucho en radio y en audio también. Fui radiocontrolador de radio y todo, en el tiempo, no sé, el año 98, 99, 2000, fui radiocontrolador de una radio que se llama FM Hit, y antes también. El audio tiene algo muy bonito que conecta con la imaginación de las personas. Por ejemplo, desde una cabina de audio o cuando uno hace un podcast, y creo que eso no ha cambiado en nada, simplemente el streaming es más distribución, porque lo veo por el lado de la tecnología. Lo bonito que tiene el audio es conectar con la imaginación de las personas, de que creen que está, como se lo imaginan, como de alguna forma como lo perciben. Entonces, obviamente, genera compañía. El audio siempre ha sido compañía. Creo que, por lo menos a mí me pasa todavía, es que incluso si estoy manejando y quiero sentirme muy entretenido, prefiero estar escuchando a alguien, prefiero sentir esa compañía, y creo que eso no ha cambiado, se mantiene. Y en la radio eso nos pasaba mucho, y creo que yo recuerdo programas como, no sé, que uno que se llamaba Disco Inferno en la FM Hit. Las personas imaginaban realmente que nosotros estábamos como carreteando dentro de la radio, que estábamos en una fiesta. Y porque el animador tenía que hacer su trabajo y lo hacía con mucha conexión y era muy divertido. Yo tenía que buscar efectos de sonido y tenía que hacer todo un ambiente que la gente realmente imaginaba que nosotros lo estábamos pasando adentro de una fiesta. Y eso es bonito porque pasa con el audio.
Y en parte era así, después los compañeros sí lo hicieron, pero yo era en mis tiempos más sanos. Un buen No entrar portado. en detalle, buen portado, pero era súper loco que de verdad la gente tirábamos 2 canciones y nos íbamos literalmente a tomar un café. Y el audio bajaba al, no sé, 95%. Pero para la gente siempre cuando nos llamaba emocionada porque creía que estábamos carreteando. Y creo que eso en el audio no ha cambiado, se mantiene. Y es cuando escucha un podcast uno y imagina a lo que está recibiendo como uno cree en ese momento. Y eso es muy bonito del audio y eso sigue pasando. Simplemente el streaming es más distribución. De hecho, por eso yo creo que viene el miedo, de muchos que hoy día cuando a muchos conductores de radio les pusieron cámara, a varios les pasó esa reacción de ojo lo que van a ver. Yo lo he visto esa reacción. Bueno, y en base a lo que hemos estado conversando, ¿es el streaming la evolución de la radio o es un medio nuevo con dinámicas, con resultados diferentes basados en el impacto del audio? Voy a dejar que Luis parta porque el streaming es por definición una cuestión tecnológica, pero después yo lo tomo desde los contenidos. Pero como dice él, yo lo veo es una cosa de distribución básicamente. Exactamente, yo lo veo de 2 lados. Efectivamente, a ver, el streaming es distribución, es una tecnología, que hoy día lo podemos hablar como una industria, que es como la industria del streaming, pero sí es una tecnología. Y lo que permitió el streaming, a diferencia de lo que se hacía antes, y disculpen como lo viejo, pero que es como antiguamente para distribuir el audio o hacer broadcaster dependía de transmisores, de licencia y de permiso y esa serie de cosas. Y el streaming permitió, por decir así, entre comillas, democratizar ese acceso a quien quiere transmitir algo, lo pueda escuchar, y la tecnología de Internet, gracias a la tecnología de Internet, nos permitió que un contenido que se emita en un lugar se pueda escuchar en todo el mundo, lo cual es maravilloso. Distribución, y la distribución funcionó tan bien que hoy día no hay dispositivo de audio y video que no reproduzca streaming. O sea, hay más reproductores de streaming hace mucho tiempo, más en los autos, más en todos los lugares, más que escuchar radio. Entonces, distribución es tecnología. Pero por otro lado, también obviamente hoy día, por decirlo así, como la evolución es porque es una industria. Y es una industria real, concreta, billonaria y que cambió a toda la media, por lo cual también es efectivamente en la evolución. Hoy día una empresa, como bien lo hace RDF, se redefine como una empresa de audio. De alguna forma, creo que gracias a que existe el streaming. Porque por eso ya no puede hablar de radio, sino que habla de audio. Y es el audio que se percibe en cualquier lugar que tenga la capacidad de reproducir streaming. Bueno, parto por estar de acuerdo, pero totalmente, pero tratando como darle un ángulo distinto. Si tengo que elegir entre evolución o nuevo medio, que entiendo que esa es como la disyuntiva de la pregunta, completamente la evolución. En el entendido de que, desde mi punto de vista de nuevo, la radio siempre ha tenido una... Yo tengo una teoría que es súper como... No sé si es rara, pero... Compártenos. Y no está documentada, por cierto. Atento. Pero va a quedar grabado. En la cuña. Sí, atroz. Tiene la cuña. No, pero yo creo que la radio siempre ha tenido una esencia digital, siempre. Perfecto. Porque si lo digital llegó, y voy a ser hiper grueso lo que voy a decir, a generar una, llamémoslo plataforma, una especie como de puente entre el que emite y el que recibe, y que permite ir de ida y de vuelta, y que permite comentar y participar. Estoy hablando de lo digital desde los medios, me refiero. Y que permite compartir contenido y generar contenido. Todo ese tipo de cosas en un ambiente completamente análogo, la radio siempre lo tuvo. Nunca fue un medio vertical. La radio, por definición, y tiene que ver con la palabra anterior, o sea, con los conceptos anteriores que mencionábamos, lo de la intimidad y lo de la cercanía. Siempre fue un medio que se relacionaba con la audiencia horizontalmente. Pensemos en programas como Pablo Aguilera, histórico, sí, vigente, y el teléfono, y cómo las personas se conectaban con su conductor y el conductor con su audiencia, no solamente al aire, sino que durante las tandas comerciales Pablo agarraba el teléfono y los llamaba. Eso yo lo vi. Y la misma audiencia hacía contenido en las radios, a través de concursos o de cierto tipo como de planes creativos. Gente que nunca hizo radio y era auditor de radio venía y hacía un programa, y podría seguir con los ejemplos. Por lo tanto, cuando llega el streaming y esto se transforma en algo mucho más sencillo de hacer, porque la tecnología lo hacíamos mucho más sencillo, para la radio no fue un tema. Y por eso yo tengo una predilección por la tecnología, y nunca lo he visto como una amenaza, si bien plantea desafíos. Lo he visto como un súper aliado a la radio, porque lo único que le ha permitido es generar contenido distinto, complementario,
a este ADN que hemos conversado, entre otras cosas, y como dice muy bien Luis, con una distribución súper amplificada. Entonces creo que es completamente evolución, pero una evolución que de alguna forma refrenda aquellas características que la radio siempre tuvo, esta suerte de horizontalidad, Sí. que otros medios no tienen. La televisión no tiene eso. Nadie habla con un conductor del matinal o de lo que fuese, digamos. En términos, me refiero de manera permanente. Y no es mejor ni peor, es distinto. Es distinto el formato. Entonces, creo que a la radio le vino bien la tecnología. Y el streaming en particular, para acercarme más a tu pregunta. Siento que son puras buenas noticias. Y en base a lo mismo, y porque tiene que ver un poco también con la creatividad. O sea, yo creo que la creatividad publicitaria en radio, desde mi punto de vista, siempre ha estado, yo lo he visto como un poco al debe, ¿ya? Entonces, esa debilidad a los nuevos formatos de audio, ¿se extienden? ¿Qué creen ustedes? O se ha logrado hacer, yo creo que se ha logrado hacer cosas más entretenidas, porque por ejemplo, en ciertos formatos podéis contar más historias, entrelazar la marca de una forma más líquida, entonces creo que lo ha favorecido. A diferencia de la típica frase de radio y que por lo general como que era parte de un comercial y se cortaba una parte del audio, o cuando tenías una promo, yo desde el punto de vista publicitario, que los últimos 5 segundos eran como pasarlo en versión, o sea, perdón, en rapidez número 3, 4, claro. 5. Pero la pregunta va a dónde se extiende esta debilidad, por así decirlo, a los nuevos formatos de audio. El tema de la creatividad, tú lo dices súper bien. En radio fue un tema desde que yo me acuerdo. Y recuerdo también haber sido parte de talleres con agencias creativas y cosas de ese tipo a lo largo del tiempo. Comparto plenamente contigo de que siempre pareció existir algún tipo de restricción, Sí. un poco invisible, pero que estaba ahí. También pueden haber, sin duda, haber habido otro tipo de razones para que no se desarrollara mejor, pero estrictamente desde lo creativo siempre pareció tener como algunas limitantes. Yo creo que eran menos de las que parecieran haber, pero parece que sí. Es efectivo decir que era un medio desafiante. Y en ese sentido, y tiene que ver de nuevo con lo que conversábamos recién, el streaming y lo audiovisual, porque en algún minuto tenemos que aceptar de que cuando hablamos de audio hoy, hablamos también de visualidad, digamos. No son dos cosas separadas ni contrapuestas, ni mucho menos, son complementarias. Perfecto. Y en ese plano, claro, la creatividad se multiplicó por mucho y tiene que ver con estas ventajas que el streaming le dio al audio. La capacidad no solamente del tema audiovisual, que ciertamente ayuda en términos publicitarios, sino que también en temas, lo que tú decías, hoy día la posibilidad de generar contenido de audio de diferentes maneras que no solamente corran a través del FM, es una oportunidad que se traslada a los podcasts o se traslada a las redes sociales, siempre viniendo desde las radios. De alguna forma las marcas tienen maneras como de sumergirse en los contenidos, conectarse a los contenidos o desarrollar sus propios contenidos ligados a la identidad de los medios de una manera en que antes no se podía. Dicho eso, la atracción que tiene lo que podríamos denominar como la publicidad antigua, la creatividad antigua de la radio, y acá voy a ser completamente parcial, como te comentaba al principio, no lo voy a esconder, sigue estando súper vigente. Es decir, lo que intento decir es, no todo pasa porque existe el streaming y estas, como comillas, novedades tecnológicas, que ya no tienen nada de novedades. Cuando Quique Mujica, en una sección de Tele 13 Radio, comenta de que fue a comprar unos tomates en un lugar que queda cerca del Estadio Nacional, lo que sucede es que la persona que vende los tomates se contacta con él y dice, por favor no lo digas de nuevo porque llegó demasiada gente y no tengo cómo venderlos, digamos. Porque obviamente es una pyme y tiene... y eso pasa porque la radio en FM y en digital sigue siendo la misma y vamos a volver a esto todo el tiempo. Y esa cercanía y que tiene que ver con el que escucha, le cree a la persona que está hablando, porque tiene un vínculo con la persona que está hablando. Se acrecienta como el tipo de efecto, y eso lo traslado también a la publicidad. Yo creo que la publicidad hoy día en radio está viviendo su mejor momento, los medios son más creativos, las marcas son más creativas, y esto solo puede crecer. Luis, ¿tienes algo que agregar o Mira, comparte? Yo no, a ver, sí, Gabriela es más experta en este tema, pero yo desde lo que veo como que en la historia o lo que se ve el día a día o lo que se escucha, creo que en términos de formatos de publicidad sigue siendo lo mismo de hace mucho tiempo. Son frases o son spots. No hay mucho más allá aparte de lo que diga la persona, pero no lo digo en el mal sentido. Lo quiero decir porque si un día uno escucha un podcast
son frases o son menciones de marca y siguen haciendo lo mismo, pero porque funcionan. Y creo que no sé si necesariamente tienen que cambiar. Son tan efectivas, son tan buenas, es tan poderoso lo que dice Gabriel, que Quique Mujica recomiende los tomates de un señor cerca del estadio o que lo diga tal persona, funcionan tan bien que una de las bondades del audio que no hay por qué cambiarla. Entonces yo creo que obviamente el formato es más limitado. No es como la pantalla del video que tenga una serie de distracciones y llena a las personas. Acá el espacio, por alguna forma, lo que les puede enviar a las personas es más limitado porque es solo audio. Entonces no necesariamente tiene que cambiar o ser creativo. Yo creo que por eso que también no lo han cambiado mucho, porque es súper efectivo y eso es como una de las bondades del audio, de la cercanía y la confianza de quien te transmite ese mensaje. Perfecto. Por eso las voces son importantes en el audio. ¿Quién lo está diciendo? Exactamente. Bueno, y llegamos al primer punto de quiebre de nuestro podcast. Y tiene que ver con un juego que le llamamos ping pong. Nosotros les voy a hacer unas preguntas y ustedes tienen que respondernos rápidamente, corto y además lo primero que se les venga a la cabeza. Así que, lo primero, podcast que recomiendan Gabriel y Luis. Yo voy a recomendar Copilotos del Fin del Mundo. Es un podcast que lanzó Emisor, es de esta empresa, hago el disclosure respectivo, pero está bueno, ¿sabes por qué? Porque primero está Julio Rojas y está la Paloma Ávila como conductores, corto, para no tomarme el tiempo, pero lo interesante de eso, no solo son los temas de conversación, que naturalmente tiene que ver con tecnología y este futuro que ya no es tan futuro, sino que también porque conecta bien esta conversación respecto de cómo también los podcasts, que parecen algo relativamente nuevo, también van evolucionando y van construyendo como una suerte de identidad distinta. Entonces me parece que es una experiencia recomendable para ser visto, para ser escuchado. Mi recomendación hoy día, al menos la número 1. Perfecto. Luis. A mí, por lo menos lo que recomiendo, y esto es lo que yo escucho y lo que me inspira, lo que me motiva, estoy en el mundo obviamente de los negocios y el emprendimiento. Me encantan 2 podcasts. Tengo un amigo cercano, Nico Orellana, no sé si lo han escuchado en Chile, creo que Nico ha hecho una tremenda pega sin ser una persona de radio, que vino de la radio, pero tiene una tremenda audiencia a través de los podcasts y creo que él lo que logra es algo maravilloso, que es juntar experiencias personales de muchas personas, de buenas historias, de diferentes cosas, de disciplinas que están haciendo y lo comparte en un podcast que se relaja y que comunica muy bien a la gente. A mí me encanta, siempre hay historias muy buenas de diferentes cosas que estoy aprendiendo. Y el otro que me gusta, pero que es de México, el de Oso Raba, que también está en el mundo del emprendimiento y que donde uno puede tener el lujo. ¿Cómo se llama? El podcast de Oso Raba, que se llama Cracks. El podcast se llama Cracks. Y es muy bueno porque les doy un caso. El otro día quedé, pero realmente motivadísimo o inspirado, escuchar, no sé, a Carlos Slim contar su historia. No sé si conocen a Carlos Slim, está dentro del top 10 de los tipos más ricos del planeta, pero contar la historia de su niñez, de cómo lo hizo, la formación y cómo le educó su padre, es el lujo de este tipo de formatos, donde la gente se relaja y cuenta cosas que este señor probablemente nunca había contado. Entonces, el aporte, por lo menos ese tipo de podcast a mí me encanta y son los que me inspiran, me motivan y estoy aprendiendo siempre cosas. Escuchar a otros. ¿Radio para informarse o para distraerse? No, ambas. Yo si quieren... O sea, ¿hay que elegir? Sí. No, o sea, si tú quieres decir no, ambas, todo el tiempo. Sí. Es tu opinión. Ambas. Perfecto. ¿Luis? Sí. No, para mí informarme, para estar mal día, para creerle alguna fuente. Oye, en los últimos años producciones chilenas han llegado a audiencias internacionales y por supuesto obviamente las marcas buscan asociarse a esos contenidos. Para Gabriel, Caso 63 fue un éxito mundial. Entonces, ¿qué lo hizo distinto? ¿Qué aprendieron de contar historias? ¿Qué aprendieron de nuevo de contar historias en audio también? Porque ese es el formato. Sí, supongo que uno de los principales aprendizajes, como el audio y el sonido para construir historias, como casi todas las cosas, o como muchas cosas, tiene que ver con que muchas veces menos es más. Es decir, yo recuerdo perfectamente los primeros capítulos que hicimos de Caso 63 del 2020, estaban súper mega postproducidos, porque supuestamente había que activar esta imaginación a propósito de muchos sonidos y capas de sonidos y capas de sonidos, y cada vez que lo escuchaba lo iba simplificando y lo simplificaba. Y finalmente el silencio se transforma en algo tan importante como como un sonido, perdón. Y eso siento que lo hemos aplicado en todo lo que ha venido después en las producciones o de autoficción u otro tipo de
podcasts que tengan que ver un poco, donde el sonido juegue como un elemento más o menos importante. Eso como que menos es más. Así fue un aprendizaje a propósito de Caso 63. O sea, una historia súper futurista, pero que podía pasar, digamos, hace 50 años. Oye, y Gabriel, y respecto a las cosas que se vienen, ¿qué nos puedes contar de Storytel? A ver, Storytel es, hablando de la evolución del audio, Exacto. es la siguiente extensión: radio, podcast, audiolibro, así lo vemos nosotros en esa línea de tiempo. Storytel realizó esta alianza con RDF, partió recién, hace un par de semanas, en su sitio versión Chile. ¿Ya? Eso quiere decir que se compran pesos chilenos, que la oferta es a nivel características locales, en fin. Es una alianza que busca, obviamente, aumentar el consumo del audio y del audiolibro en particular. 2, busca volver a confirmar de que el audio tiene esta versatilidad que hemos hablado desde hace un tiempo. 3, persigue tener cada vez más contenido de libros o audiolibros en español y en particular en chileno. De hecho, esta alianza contempla que nosotros lancemos todos los meses en el formato publisher libros nuevos. Este estreno incluye un nuevo libro de Julio Rojas, incluye un nuevo libro de Los Bunkers y vienen bastantes más. Por lo tanto, las novedades tienen que ver con que por primera vez en Chile una plataforma de audio grande como es Storytel se va a concentrar en contenido local y a partir de Chile empezar a crecer hacia los países de la región. Puras buenas noticias. Bueno, y el segundo punto de quiebre de nuestro programa, ya como finalizando un poco nuestro episodio de hoy, preguntas ácidas, ahí, directo al hueso, a cada uno de ustedes. La primera para Luis: ¿qué innovación en audio prometía mucho y encuentras como que no cumplió mucho? ¿O cumplió poco? ¿O no cumplió? Puede ser, eso se me ocurre en que venimos de la radio, para los que están escuchando aquí en la industria de la radio prometió mucho en un momento la industria de que iba a existir la radio digital. Claro. Nosotros hoy día, como la escuchamos en Chile, es analógica. Eso quiere decir como la televisión. ¿Se acuerda que la televisión pasó de analógico a digital y trae bondades y múltiples señales? Bueno, esa normativa existe desde que yo tenía como 10 años. o ya la idea de los prototipos. Y en Chile hasta el día de hoy nunca se instaló. Y en Estados Unidos existe, que se llama HD Radio, que está buena porque básicamente de una misma frecuencia generas 3 canales más de radio. Pero se prometía que ese era el futuro y que lo iba a cambiar todo. Y nos dimos 10.000 vueltas dentro de la industria y no se hizo nada y no pasó nada. O sea, no generó ni más ingreso a la radio y no permitió que la gente escuche más. Simplemente no ocurrió nada, fue una promesa. Se hablaron de diferentes normas y no ocurrió nada. Y Chile tampoco hizo nada. Y ahí quedó. Y en cambio el streaming pasó por el ladito piola y pum, sí prometió lo que hoy día. Entonces hoy día en una radio, en un auto, probablemente el creador de un auto está pensando más en meterle streaming a eso que meterle HD radio, por decirlo de una forma. Yo creo que esa tecnología fue como... tenía pinta de buena, pero nos demoramos mucho en aplicarla. Pero esa es la versatilidad de la radio como una fotografía perfecta, porque tenía este modo de evolucionar y de repente aparece internet, pongámoslo en términos también súper gruesos, y se roba la película y funciona mucho mejor. Es decir, la tecnología siempre le ha venido bien a la radio. Yo soy un convencido de eso. Estoy lejos, pero muy lejos, y lo repito de nuevo, de verlo como una amenaza. Siento que es una bendición, desde todo punto de vista. Gabriel, ¿y el futuro de la radio se definirá más por la tecnología o por los contenidos? Pero eso es como la pregunta de qué tipo de radio, para informarse la otra. No, las dos. Yo creo que el desafío de los que estamos en esto y también de las marcas que participan es entender de que es un permanente juego de explorar la tecnología para desarrollar mejores contenidos y al mismo tiempo desarrollar contenido y explorar los contenidos para aprovechar mejor las tecnologías. Y siento que eso ocurre probablemente para todos los medios o plataformas de comunicación. Es imposible separarlos, creo yo. Y van súper de la mano. Y del momento que uno los separa, creo que puede estar cometiendo un error incluso. Perfecto. Bueno, de esta forma estamos cerrando la conversación de hoy. No sin antes decir que el futuro se escucha y se va a seguir escuchando fuerte definitivamente. Sí. Yo, fans
fan de la radio y bueno, mis invitados más que, para qué decir, toda su trayectoria también dentro del medio y de sus variantes también en su ecosistema. Así que en nombre de la Asociación de Agencias de Medios quiero agradecerles a ambos por la conversación de hoy, su disposición, la grata conversación. Yo creo que nos faltó tiempo para poder explayarnos en temas, así que si Gabriel nos deja invitados y nos presta los estudios para futuro, podemos hacer otros capítulos y profundizamos aún más en este medio que nos apasiona a los tres. Así que muchas gracias, Luis, Gabriel. Gracias a ti. Y a nuestra audiencia las dejo invitada a un próximo episodio de El Medio Podcast. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao.